¿Cómo aprendí inglés en 6 meses sin quedarme en la escuela? Aprender inglés en 6 meses no fue un logro bonito, fue una emergencia, fue un ultimátum. Y fue la primera vez en este país que sentí algo peor que no tener dinero. Sentirme muda. Porque cuando no puedes hablar, no solo te falta el idioma, te falta poder. Imagina congelarte en una llamada de Zoom o en una app de delivery. Eso es real hoy. Yo sé que en YouTube hay 1000 videos para aprender inglés. Aplicaciones, métodos, recursos, promesas. Este video no es eso. Tal vez ya viste un video mío donde explico cómo aprender inglés sin pagar. Este video es práctico, es un sistema, es herramientas. Este no es ese video, es sobre lo que me pasó por dentro cuando no podía expresarme y la marca que eso dejó. Este video es la parte que casi nadie cuenta, lo que te pasa por dentro cuando sabes quién eres, pero no puedes expresarlo aquí. Yo llegué en el 2000 con inglés básico y mi primer jefe me dio un ultimátum. Aprende inglés en 6 meses o no puedes seguir aquí. Si has sentido eso en un trabajo o gig o un trabajo remoto, proyecta tu historia. ¿Qué ultimátum has enfrentado? Lo más fuerte es esto. Yo sí fui a una escuela por 4 meses. Ayudó. O 1 hora, 4 veces a la semana. Pero eso no fue lo que me cambió. Antes de hablar de progreso, hay que decir la verdad. La vergüenza era diaria. No poder entender una dirección simple, no poder responder una pregunta, pedir ayuda sin miedo. Y eso te hace sentir cosas que casi nadie dice en voz alta. Ignorante, atrapada, inferior. No porque lo seas, sino porque no tienes herramientas todavía. Y si alguna vez has dudado en una tienda o post en redes, eso es la vergüenza hablando, no tu valor. Lo que funcionó fue más simple y más duro. En casa con mi hermana tomé una decisión, solo inglés. No cuando era conveniente, no cuando me acordara. Solo inglés, punto. Nada de español, ni cuando estaba cansada, ni cuando me frustraba, ni cuando era más fácil rendirme. Y cuando tú haces eso, pasa algo. Tu cerebro entiende, no hay escape. Y cuando el cerebro entiende que no hay escape, deja de esperar comodidad, empieza a adaptarse. Prueba esto. Elige una comida al día solo en inglés. Es testable y ve si acelera tu adaptación sin copiar ninguna regla exacta. Pero aquí viene lo que nadie espera. Aprender rápido no solo te da idioma, te cambia de identidad. Tú estás en este país, pero te sientes como si estuvieras mirando tu vida desde afuera. Como si todo lo importante pasara con gente que sí entiende el sistema. Y tú solo estás tratando de sobrevivir el día. Y el inglés, cuando empieza a llegar, no llega como, wow, soy bilingüe. Llega como algo más básico. Ahora puedo responder, ahora puedo preguntar, ahora puedo defenderme. Y ese cambio es enorme, porque dejas de sentirte una visita en tu propia vida. Si has pasado de callado en reuniones a opinar, eso es el giro. Proyecta cómo se siente en tu mundo. Hoy lo veo claro. Aprender inglés rápido no fue por motivación, fue por presión. Y esa presión fue un maestro brutal. Pero también entendí algo con los años. Hablar no es lo mismo que escribir. Yo aprendí a hablar en 6 meses. En 6 meses ya me defendía. Pero mi escritura se atrasó por mucho tiempo, porque yo solo practiqué escuchar y hablar. Casi nunca a escribir. En esta era de emails y textos, eso no se puede perdonar. Yo era camionera, o sea que no tenía que necesariamente escribir todo el tiempo. Pero tú puedes hacer algo diferente. Puedes agregar 10 minutos de escritura diaria para balancear o algo diferente, pero que sea adaptable a tu ritmo, para que no te quedes atrás. Y ese es un detalle que la gente no entiende hasta que lo vive. Tú puedes sonar bien y aún así sentirte inseguro por dentro cuando toca escribir algo importante. No por incapacidad, por práctica incompleta. Así era como me sentía. Si hoy tuviera que resumir lo que realmente me sacó adelante en esos meses, no fue lo que la gente suele pensar. No fue la escuela, no fue un curso perfecto, no fue talento.
Fue algo más incómodo, exposición diaria, sostener la incomodidad sin salir corriendo, sostener la vergüenza el tiempo suficiente para que dejara de mandar. En mi caso, esto tomó una forma muy concreta. Yo sabía hablar, pero no escribir bien el inglés. Y mis dudas con el segundo idioma eran enormes, así que tomé una decisión que parecía ilógica. Y esto lo hice cuando ya no era camionera, alrededor de 4 años. Bueno, pues cogí una clase online para convertirme en profesora de inglés como segunda idioma. ¡Qué ironía! Una persona como yo que no sabía escribir tanto en el inglés. Y yo simplemente me gustan los retos, que para aprender la mejor forma es enseñar. Porque entendí algo ahí. Cuando explicas algo a otro, ya no te puedes esconder. Convertirme en maestra y ahora maestra sustituta no fue solo por el idioma. Fue para enfrentar mis miedos. El miedo a la gente, el miedo a hablar en público y en inglés, el miedo a mi acento. Y sin darme cuenta, pasó algo distinto. La vergüenza bajó, la mente se abrió y apareció mi voz. No porque el acento desapareciera, está ahí, sino porque dejó de mandarme. Si alguna vez pasaste de quedarte callado a atreverte a hablar, ese es el giro. Proyecta cómo se siente en tu propio mundo. Para mí fue una carrera que me expuso a más uso de mis habilidades en inglés. Para ti podría ser oír podcasts o charlar en inglés, aunque sea poco. Elige tu exposición. Si tú estás en esa etapa donde todavía te trabas, donde sientes que no puedes expresarte, escúchame. Eso no significa que eres menos. Significa que estás en transición. La transición se siente así, incómoda, lenta, humillante a veces, pero también formativa. Y aquí cierro con algo que casi nadie dice. Cuando por fin tienes voz en este país, a veces lo siguiente que llega no es alegría, es cansancio, mucho cansancio, porque cargar meses o años sin voz te deja una marca por dentro. Reflexiona. ¿Qué marca cargas? ¿La puedes nombrar? Esto es testable y libera. Comparte abajo si quieres, para que otros se sientan menos solos. Te veo en la próxima.